El sistema informático de compras públicas sigue paralizado y el consorcio de prefecturas asegura que la inversión pública está paralizada también. La policía española logró descifrar el sistema de comunicaciones de la mafia albanesa. La información obtenida sirvió para que la justicia ecuatoriana sentencia a 14 de sus integrantes a 5 y 7 años de prisión. El Tribunal Contencioso sesiona para analizar si ratifica o no la destitución de 3 consejeros de participación titulares y una suplente. La falta de insumos y medicamentos, la atención deficiente, son parte de los males que arrastra el Seguro Social. Y Televistazo los analiza en la 6ª entrega de la serie sobre los problemas urgentes que deberá solucionar el próximo mandatario. 180 mujeres ingresaron al cuartel en calidad de conscripto y hoy recibieron sus armas y realizaron prácticas de tiro. Televistazo las acompañó. Un grupo de sicarios acribilló a una familia en su vivienda en Durán, Guayas. Mató a 5 e hirió a un niño. La policía arrestó a un sospechoso. Los comercios dedicados a la venta de cangrejos duplican sus ganancias a pocas horas de que inicie la veda, que durará hasta el 2 de marzo. Autoridades de Estados Unidos recuperan las cajas negras del avión comercial que se estrelló con un helicóptero militar y además revelaron que el control aéreo fue realizado por una sola persona cuando debieron ser 2. Ecuaterra exploró el bosque protector Los Cedros, un santuario natural de 6.400 hectáreas, enclavado en el valle de Intac, en la provincia de Imbabura. Posee árboles de cedro de 500 años, 360 tipos de aves y 400 especies de orquídeas. Neymar regresa al Santos de Brasil después de 12 años. El astro brasileño firmó su contrato por 6 meses. ¿Qué tal, amigos? Viernes 31 de enero comenzamos Televistazo Estelar con la información destacada. 3 miembros principales y una suplente del Consejo de Participación fueron acusados de una infracción electoral grave por estar vinculados a la Revolución Ciudadana. Francisco Garcés explica detalles de este caso. El caso empezó en junio del año pasado, cuando los activistas Pamela Troya, Mónica Jaramillo y Santiago Begdash denunciaron en el Tribunal Contencioso Electoral a Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Francolor y Biel Capárraga de una infracción electoral muy grave al haber hecho campaña para el Consejo de Participación con el auspicio de la Revolución Ciudadana. Los candidatos aparecieron siempre vestidos con los colores de ese partido político al punto de ser identificados como la Liga Azul. Grabaron videos para redes sociales auspiciados por la Revolución Ciudadana y recibieron el respaldo de su principal líder, Rafael Correa. El problema es que la ley impide a los postulantes al Consejo de Participación ser auspiciados por organizaciones políticas. La denuncia fue conocida por el juez Fernando Muñoz. 2 meses después dictó su sentencia y declaró responsables a los miembros de la Liga Azul de la infracción denunciada. Les destituyó. A cada uno le impuso una multa de 70 salarios básicos y la pérdida de los derechos políticos durante 4 años. El caso pasó por las apelaciones posibles y la decisión definitiva quedó en manos del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Para alargar la decisión, Párraga recusó al juez Roosevelt Cedeño. Cuando el Pleno del Tribunal negó ese recurso, Verduga recusó a la jueza Ana Abril. Al final, el tribunal también negó esa recusación. Para entonces ya habían pasado 4 meses. Resueltos los recursos, el lunes se integró nuevamente el Pleno del Tribunal para conocer la sentencia emitida por el juez Muñoz y tomar una decisión definitiva sobre Saltos, Verduga y Francolor, que son miembros principales del Consejo de Participación, y para Biel Capárraga, que es consejera alterna. Es lo que deliberan en estos momentos. Y precisamente a esta hora sesiona el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para resolver el futuro de la denominada Liga Azul del Consejo de Participación. Francisco Garcés está en el organismo para actualizar la información. Francisco, adelante, ¿qué está ocurriendo en estos momentos ahí? Sí, Juan Carlos, amigos, 7 en punto de la noche se instaló esta sesión aquí en la sala de sesiones del Tribunal Contencioso Electoral. Son 5 jueces presididos por la jueza Ivonne Coloma quienes tienen que tomar una decisión que se va a basar en decidir si es que ratifican o no la sentencia previa que cae sobre los vocales, 3 principales y una alterna del Consejo de Participación Ciudadana.
ciudadana. Los miembros de este tribunal tienen que conocer esa sentencia que ya han conocido previamente porque ya la han analizado, han llegado a sus correos personales y tomar una decisión. La decisión tiene que tomarse por mayoría simple, es decir, 3 de los jueces tienen que tomar esa decisión, sea ratificando la sentencia, modificándola o negándola de ser el caso, y eso sucederá en los próximos minutos. Está previsto que esta sesión no dure más de unos 30 a 40 minutos, según nos han informado, de acuerdo al procedimiento que normalmente asume el Tribunal Contencioso Electoral. Así que estaremos pendientes de esa decisión y obviamente les informaremos cuando sea pertinente y cuando tengamos la ratificación de la decisión que tome el Tribunal Contencioso Electoral al respecto de la Liga Azul, Juan Carlos. Gracias, Francisco, por la información. Y ahora les contamos que persisten los problemas de operatividad del sistema de contratación pública del país. El CERCOP solicitó a contratantes y proveedores actualizar sus credenciales para el uso del sistema informático, pero la intermitencia impide que se restablezcan los procesos que están paralizados desde el 23 de enero. Hernán Higuera, pendiente de este tema. Las compras públicas del Estado siguen paralizadas desde el 23 de enero. El CERCOP, que es el servicio encargado de autorizarlas, ha pedido a contratantes y proveedores que hasta el sábado actualicen sus claves para acceder al sistema que se supone está operativo. La plataforma fue habilitada hace algunas horas, pero según los contratistas y proveedores del Estado, registra intermitencias y el catálogo electrónico de compras públicas no puede ser utilizado. Esto obliga a replantear la planificación de la adquisición de las entidades del Estado. Hoy, al malestar expresado por el Colegio de Profesionales en Contratación Pública y el Observatorio de Transparencia, se sumaron las prefecturas que lamentan la paralización y la falta de explicaciones. Contratos para la dotación de alimentos para los centros de desarrollo infantil, alimentos para personas adultas mayores en centros de atención prioritaria siguen pendientes, así como la contratación de pólizas de seguros todo riesgo para bienes del Estado. Contratos de abastecimiento de combustible para vehículos de entidades públicas como aduanas, policía, CNE, son entre otros los contratos que están pendientes. En un último comunicado del 30 de enero, el CERCOP señaló que a partir del 5 de febrero, los nuevos cronogramas de los procedimientos precontractuales estarán programados automáticamente, es decir, todos aquellos procesos afectados desde el 23 de enero. 14 integrantes de la mafia albanesa fueron condenados por delincuencia organizada. La justicia española logró desencriptar el sistema de comunicación que usaban para poder coordinar los envíos de droga de Ecuador hasta Europa con contenedores de fruta. 5 cabecillas de la mafia albanesa y 9 colaboradores fueron condenados por un tribunal de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado. La fiscalía probó que formaban parte del grupo narcocriminal que operó al mando del albanés Dritan Yika, actualmente prófugo y buscado por Interpol. Este caso contó con la colaboración de la justicia española, que en febrero pasado ejecutó un operativo simultáneo con Ecuador. Entonces detuvieron a 30 personas en ambos países, de nacionalidad ecuatoriana, española, china, colombiana y argentina. España logró descifrar un sistema de comunicación encriptada llamado Sky-SC, que usó la organización criminal para coordinar el acopio de droga en 4 provincias de Ecuador, el transporte y la contaminación de contenedores que se exportaban a Europa. Entregó fotos, videos y audios que involucran a los 14 condenados. Todos están presos. Los jueces les impusieron penas de entre 5 y 7 años de prisión por delincuencia organizada y ordenaron el decomiso de sus bienes en Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos. Otros 2 integrantes de la mafia albanesa procesados en este caso están detenidos y son juzgados en España. 3 más están prófugos. Donald Trump confirmó que los aranceles del 25% sobre los productos importados de Canadá y México entrarán en vigencia mañana, pero no ha decidido si incluirán los productos petroleros. El presidente alega que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy elevado con ambos países. La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que su gobierno tiene una mesa de diálogo con Estados Unidos ante la amenaza, mientras que Canadá evalúa imponer aranceles en represalia.
Y miles de migrantes que salieron en caravana hacia la frontera con Estados Unidos han decidido quedarse en México y pedir refugio ante las estrictas medidas implantadas por el gobierno de Trump. Pedro Jiménez informa que las oficinas están llenas de solicitantes y al mismo tiempo se construyen nuevas instalaciones para recibir a quienes sean deportados. La última caravana de migrantes partió desde el estado de Chiapas, en el sur de México, el 20 de enero, el mismo día en que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. El trayecto hacia el centro del país les toma unos 10 o 12 días, por lo que apenas están llegando al Distrito Federal, y ya las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados están llenas. Estados Unidos no es una opción para ellos y apuntan a establecerse en alguna ciudad mexicana. Llegar a Monterrey. El propósito ahorita es llegar a Ciudad de México. La idea es llegar a Sonora, ya en Sonora pues quedarme a trabajar. En su mayoría llegaron de Centro y Sudamérica y no tienen interés de volverse a sus países. Autoridades mexicanas han desalojado los campamentos que los migrantes instalaron en Tapachula, en el sur. Ahí estuvieron personas de Rusia, Honduras, Venezuela, El Salvador y otros países. Ahora han sido llevados a albergues. En el norte, en cambio, en Ciudad Juárez, sigue la construcción de carpas para la recepción de deportados. Están las camas y otros espacios. Faltan las instalaciones sanitarias y eléctricas y entrarán en operación la próxima semana. Por ahora los deportados van a otros refugios y siguen llegando por vía aérea y desde los cruces fronterizos. México ha recibido hasta hoy 6.244 migrantes deportados desde el inicio de la nueva era Trump. Y desde esta mañana el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, inicia una gira por 5 países de Latinoamérica: Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Su prioridad es promover la cooperación regional en temas de migración y seguridad como parte de la política exterior que el presidente Donald Trump ha denominado American First. Rubio abordará temas de migración ilegal, combate contra el crimen organizado transnacional, narcotráfico y la influencia de China en la región, sobre todo en Panamá. Autoridades de Estados Unidos recuperan las cajas negras del avión comercial que colisionó con un helicóptero militar cerca de Washington, D.C. Además, revelaron que el control del tráfico aéreo de las aeronaves lo realizaba solo una persona, cuando debió haber 2 funcionarios trabajando en ese momento. Informa Liana Suárez. La investigación del fatal accidente aéreo en Estados Unidos está en marcha. El personal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recuperó las grabadoras de voz de la cabina del avión y el equipo que almacena datos del vuelo. Sin embargo, todavía no han encontrado la grabadora del helicóptero, según un informe preliminar de la Administración de Aviación, al cual tuvieron acceso medios estadounidenses. En el momento del choque había un solo controlador aéreo, tanto para vuelos de aviones como para las aeronaves en tierra, cuando debieron ser 2. Sobre todo a las 9 de la noche, un horario con alto volumen de tráfico. También están examinando los restos del fuselaje para determinar cuál fue el ángulo del impacto y la trayectoria de ambas aeronaves. Los videos revisados muestran que el helicóptero se desvió de su ruta. Tenía aprobado un plan de vuelo de entrenamiento en la ribera este del río Potomac, pero inexplicablemente empezó a volar muy alto y chocó contra el avión que se acercaba a la pista. Esto abre más preguntas en el caso, pues tanto el piloto como el copiloto del helicóptero eran tripulantes con mucha experiencia. Las autoridades descartaron que haya sobrevivientes y continúan buscando cuerpos en el río Potomac, donde cayeron las aeronaves. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, que cerró tras el accidente, reanudó sus operaciones ayer a las 11 de la noche, mientras que las Fuerzas Armadas han cerrado indefinidamente las rutas de helicópteros cerca del área. Estados Unidos dio marcha atrás en la suspensión de ayuda a programas de VIH en 55 países, entre ellos Ecuador. Carla Delgado informa que la Organización Mundial de la Salud advirtió que millones de vidas corrían riesgo con esa decisión. Entre miércoles y jueves, fundaciones y enfermos de VIH vivieron al ritmo de una ducha escocesa, que alterna frío y calor. Frío porque Estados Unidos anunció que detenía su apoyo económico para la distribución de medicamentos y programas para personas con VIH en 55 países, incluidos Ecuador. Calor porque en la tarde del jueves dio marcha atrás y en el país el alma volvió al cuerpo de alrededor de 40,000 personas que viven con la enfermedad. Detener ese apoyo, según la Organización Mundial de la Salud, implicaba interrupción en forma repentina y prolongada programas de salud y poner en riesgo a millones de personas.
Los programas conocidos como PEPFAR brindan atención a 20 millones de personas en todo el mundo, incluidos 560,000 niños. En Ecuador, el Estado es el que provee fondos para comprar los medicamentos para el VIH y los distribuye de forma gratuita a los pacientes. En el país, el Estado es el que provee fondos para comprar los medicamentos para el VIH y los distribuye de forma gratuita a los pacientes. Pero se beneficia de los fondos que entrega Estados Unidos y que en la región son administrados por la Organización Panamericana de la Salud desde otra arista. El trabajo fundamental de la OPS es trabajar con los gobiernos a través de formar profesionales, crear guías técnicas, científicas que garanticen tratamientos más accesibles. En Ecuador hay alrededor de 10 fundaciones que trabajan en la prevención y manejo de la enfermedad y que hoy se sienten aliviadas por la decisión de Estados Unidos de seguir contribuyendo en su lucha contra el VIH. Los títulos de bachiller obtenidos en el exterior podrán ser homologados en un canal digital habilitado por el Ministerio de Educación. Ese trámite no tiene costo. Ariana Bermeo explica detalles de cómo acceder a este y otros servicios. El Ministerio de Educación habilitó un canal virtual para homologar títulos obtenidos fuera del país. En la primera fase se validarán los documentos de Chile, México, Perú y los países suscriptores del Convenio de La Haya que cuenten con apostilla digital. Para realizar el trámite debe ingresar a educarecuador.gov.es en la opción Servicios Educativos. Es gratuito. La Agencia Nacional de Tránsito recordó en una publicación de X que las licencias de conducir obtenidas en España, Venezuela, Chile y Corea del Sur pueden ser homologadas para que sean válidas en el país. El trámite cuesta $142 y se requiere licencia vigente, cédula de identidad, examen psicosométrico, certificado de tipo de sangre emitido por la Cruz Roja y certificado de la licencia extranjera otorgada por la Dirección de Títulos Habilitantes. Desde el 1 de febrero, las personas naturales y jurídicas que mantengan deudas con la Contraloría podrán beneficiarse de la remisión de intereses, costas y gastos administrativos, siempre y cuando paguen el 100% del capital. El plazo para acceder a este beneficio termina el 28 de septiembre. Y hace pocos minutos en Estados Unidos hubo un nuevo accidente aéreo. Un avión ambulancia se estrelló en una zona residencial cerca del centro comercial Roosevelt en Filadelfia, Pensilvania, pasadas las 6 de la tarde. La caída provocó un incendio y los bomberos informaron que hay casas en llamas. Las autoridades reportan al menos 6 personas fallecidas entre pilotos, médicos y un paciente. Y Rusia desata nuevos ataques contra Ucrania en momentos en que una tregua o un diálogo para poner fin a la guerra no está definido. El presidente ruso Vladimir Putin dice que a estas alturas la soberanía de Ucrania es casi nula. Un ataque con aviones no tripulados rusos contra un bloque residencial mató a 9 personas, incluidas 3 parejas de adultos mayores, y dejó 13 heridos en la ciudad de Sumy, en el este de Ucrania. Los servicios de emergencia mostraron el estado en que quedaron los edificios y a grupos de rescate buscando a otros sobrevivientes. Otro bombardeo más temprano esta semana estuvo dirigido contra la localidad de Vorizhna en Kharkov. El gobierno de Ucrania calificó estas operaciones como actos de terror. Mientras que en nuevas ofensivas y ataques cruzados en horas recientes, Rusia lanzó misiles contra el centro histórico de Odessa y Ucrania se atribuye la destrucción de instalaciones petroleras en la ciudad de Volgogrado, en el extremo sur de Rusia. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, acusa a Vladimir Putin de no querer negociar. Tiene miedo, dice, y quiere prolongar el conflicto que está por cumplir 3 años. Putin, en cambio, asegura que puede haber una negociación, pero que no será directamente con Zelensky, a quien no reconoce como presidente legítimo porque dice que su mandato ya expiró. Pero la ley marcial vigente desde el inicio del conflicto impide que haya nuevas elecciones. Putin afirma además que los combates pueden terminar pronto si los aliados occidentales dejan de apoyar a Ucrania. No aguantarían ni un mes si se acaba el dinero y las balas, y la soberanía de Ucrania es casi nula, dice Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue presionando a ambos gobiernos. Señala que Zelensky quiere una negociación, pero hasta ahora la idea no se concreta.
España y otros países europeos enfrentan una severa crisis de vivienda por la escasez de arriendos de larga estancia y los precios elevados de los que están disponibles. Pero este viernes, centenares de personas evitaron que un inquilino fuera desalojado de su departamento en Barcelona por una empresa que lo quiere alquilar por temporadas. Las protestas por viviendas dignas en España tomaron un nuevo giro este viernes en Barcelona, cuando una multitud se concentró frente a un complejo de departamentos conocido como la Casa Orsola para evitar que un inquilino fuera desalojado. Se trata de Josep Torrent, un profesor de 49 años que tiene 23 de ellos viviendo en ese lugar. El edificio fue comprado en 2021 por una inmobiliaria que se niega a renovarle el contrato para convertir el departamento en un alojamiento turístico de alto costo, como ha hecho con otros 8. Los antiguos inquilinos como Torrent pagan un arriendo de $700 al mes. Para los nuevos es más del doble, unos 2.000. El caso provocó indignación en los vecinos. Hicieron una vigilia desde el jueves y cuando llegó la policía esta mañana lograron que se suspendiera el desalojo, aunque se estableció una nueva fecha para el 4 de febrero, día en el que han convocado una nueva protesta. Los habitantes de Barcelona y otras ciudades de Europa han hecho innumerables manifestaciones por la escasez de viviendas, pues las propiedades han sido adquiridas por compañías que solo las ponen a disposición de turistas o las colocan a precios impagables para los locales, desatando una crisis inmobiliaria. Un oso que escapó de las llamas del incendio Ethan en California encontró un espacio seguro en el sótano de una casa que había sido evacuada por sus dueños. Expertos en vida silvestre trabajaron por más de 20 horas para sacarlo y trasladarlo a un bosque protegido. Mientras tanto, los incendios en el condado de Los Ángeles ya fueron contenidos casi en su totalidad. El propietario de esta vivienda en Altadena, Sami Arind, fue informado por la compañía de gas y luz que no podían acceder al sótano para reconectar sus servicios, pues había un enorme oso adentro. Sorprendido por la noticia, usó una cámara y constató que un animal de más de 500 libras estaba durmiendo debajo de su casa. Una brigada de rescate de vida silvestre trabajó casi un día para sacarlo. Idearon una trampa para traerlo fuera del sótano. En una jaula pusieron pollo asado, sardinas, salsa de tomate, manzanas y mantequilla de maní. Sin duda un festín que el oso no pudo ignorar. Lo atraparon y lo sedaron. Descubrieron que el oso tenía las patas quemadas, por lo que deducen que se escondió en la casa huyendo del fuego. Lo sanaron, le pusieron un collar GPS para rastrearlo y luego lo liberaron en un bosque protegido de Los Ángeles. Los incendios forestales que estallaron el 7 de enero en el condado están controlados hasta en un 99%. Por eso se levantaron las órdenes de evacuación y muchos residentes volvieron a casa. La policía de Nueva York está buscando a un grupo de pandilleros que se robaron un tren del subway en el distrito de Queens. Un empleado del servicio avisó a la policía que varios hombres entraron en el vagón de control en una estación. 3 de ellos lo encendieron, se lo llevaron y lo abandonaron más adelante. Luego publicaron el video en redes sociales. Los hombres aún no han sido localizados. Y partes del norte, el centro y el este de China están afectadas por fuertes caídas de nieve que han obligado al cierre de carreteras. La medida se tomó para evitar más accidentes en las vías, algunas con acumulación de hielo sobre el asfalto por las bajas temperaturas. La policía de tránsito ha desplegado patrullas en los tramos más complicados y los servicios meteorológicos informan que las condiciones extremas se mantendrán hasta el 1 de febrero, aunque pronostican más frío y vientos para las próximas semanas. La situación ha alterado muchos planes de viaje de millones de personas que se movilizan durante las celebraciones por el nuevo año lunar. Este viernes tembló. Según el Instituto Geofísico, el sismo fue de magnitud 5.5 con una profundidad de 11 kilómetros en Tena, provincia de Napo. Esto ocurrió exactamente a las 6:02 de la tarde y se sintió en Riobamba, Píllaro, también en La Maná, Morona, Santiago, Santo Domingo de los Áchilas, Guayaquil, Imbabura, además en la capital, en Quito. Pero un segundo temblor de magnitud 4.4, profundidad de 5 kilómetros, fue reportado a las 6:10 cerca
cerca del cantón Latacunga en la provincia de Cotopaxi. Y además un tercer sismo ocurrió en el mismo epicentro con una magnitud de 3.4. Por ahora no se reportan daños. Ahora hablemos de cine, recomendaciones literarias y concierto de boleros, que son algunas de las actividades en Quito, Guayaquil y Cuenca para este fin de semana. Ya viene la agenda de entretenimiento con Estefanía Arias. Oye, ¿no son daltónicos los perros? Un fiel perro policía y su agente sufren graves heridas. Para salvarlos tendrán que hacer una operación descabellada. Así nace Policán, las aventuras de Dogman, el nuevo agente que jura proteger y detener al malvado felino Perico. ¡No va a arruinar mis planes malvados de destruir a los que hacen el bien! Basada en la serie de cómics infantiles del mismo nombre de Dav Pilkey. El filme ya está en las carteleras del país. ¿Por qué siempre me tienes que lamer adentro de la boca? Un libro de cartas dirigido a amores y a no amores, haciendo encuentros y desencuentros en un mundo afectivo. Las palabras no anidan, Lettres de Amor, de la escritora argentina Mabel Tapia, hace un aprendizaje de la relación al otro, un aprendizaje de amar. Una biografía contada con la ayuda de amigos, admiradores, adversarios, familiares de la vida de Gabriel García Márquez, Soledad y compañía, de la escritora Silvana Paternostro. Se conforma de una serie de conversaciones por escrito de un único tema, el Premio Nobel colombiano, su desarrollo como persona, periodista y amigo. Música romántica para celebrar la llegada de febrero, el mes del amor. Boleros inolvidables, un concierto que se presentará en la Casa de la Música en Quito, con 4 artistas y una banda sobre el escenario, quienes interpretarán temas de Armando Manzanero, Leo Marini, entre otros. El show será este domingo 2 de febrero a las 17 horas. Y ahora vamos a revisar la información meteorológica para este sábado 1 de febrero en la costa, donde se pronostica una temperatura entre 32 y 24 grados centígrados con un índice UV entre 7 y 8 que están considerados como alto y muy alto. En las sierras se espera una temperatura entre los 18 con una mínima de 7 grados centígrados y una radiación ultravioleta máxima de 11. Esto significa extremadamente alto. Ahora vamos a revisar cómo estará el clima en la región amazónica mañana. Habrá una temperatura entre 32 y 23 grados centígrados con una radiación máxima de nivel 10 que según el INAMI es alto. Por eso se recomienda usar bloqueador y no exponerse directamente a los rayos solares. Vamos a una nueva pausa aquí en Televistazo Estelar y ya regresamos. Ahora actualizamos la información de lo que sucede en el Tribunal Contencioso Electoral. En el norte de Quito hacemos contacto en vivo con Francisco Garcés nuevamente. Él continúa y está siguiendo la sesión donde se decide la situación de los consejeros de participación ciudadana afines a la revolución. Francisco, y hay una resolución, te escuchamos, adelante. Sí, Juan Carlos, nos volvemos a conectar porque efectivamente hace un minuto exactamente concluyó esta sesión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral en la que se analizaba la sentencia sobre la llamada Liga Azul. La resolución fue ratificarla, es decir, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Yadira Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Lor y Biel Capárraga han sido destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral, que ha definido que ellos son responsables de haber cometido una infracción electoral grave por haber hecho campaña junto a la Revolución Ciudadana y por tanto la sanción es la destitución. Pero no solamente eso, también han sido sancionados con multa, cada uno de ellos de $31.500 y además de eso van a perder sus derechos políticos durante los
los próximos 4 años. La sentencia deberá ser notificada para que surta el efecto correspondiente tanto al Tribunal Supremo Electoral, al mismo Consejo de Participación Ciudadana, a los denunciantes y también a quienes fueron sentenciados por la infracción electoral. Así que ya se ha tomado la decisión definitiva sobre el caso denominado Liga Azul, en el que los 4 consejeros de Participación Ciudadana vinculados con la Revolución Ciudadana han sido destituidos. Eso ya tendrá que conocerse en el Consejo de Participación, que deberá tomar las decisiones y reintegrar el Pleno con nuevos integrantes, nuevos consejeros que deberán ser posesionados en los próximos días. Esa es la información que se produce en estos momentos en el Tribunal Contencioso Electoral. Juan Carlos y amigos, buenas noches. Veda, 30 días sin ellos. Locales llenos, filas de comensales y promociones también. Ese es el ambiente en los cangrejales de Guayaquil a un día del inicio de la veda, mientras en las calles los vendedores están intensificando la venta de atados y planchas. Luis Alfredo Zúñiga con un recorrido. La venta de cangrejos se aceleró en Guayaquil. A horas del inicio de la veda, la demanda en los cangrejales es intensa. Largas filas y mesas llenas desde la tarde hasta la noche. Es el panorama. Cuando se acerca la veda tenemos un 70 o 90% de influencia de personas aquí. Como ustedes pueden notar, tenemos casa llena en todos los restaurantes. Son cientos de locales en Guayaquil que tienen este ambiente. Así se vio en Los Ríos y Pedro Pablo Gómez en el centro y en el sector de Sauces en el norte. Gino Álava y su familia son guayaquileños, pero radican en España. Están de visita y comer cangrejos era una parada obligatoria en este retorno al país. Muy rico, antes de que sea la veda hemos venido a probar los cangrejitos, así que nada, muy contentos y disfrutando en familia. Hay locales que solo para este viernes han adquirido hasta 1000 cangrejos y han incentivado a los comensales con combos y la conocida yapa. Tenemos de 6 por 15, 7 por 18, en cualquiera de esos combitos viene con salsa y maduro y ahí le ponemos un cangrejito más. La venta informal también creció. Esta mañana en las esquinas del suburbio, uno tras otro se ubicaron los vendedores. Algunos se levantaron temprano para recolectarlos en el manglar y luego llevarlos a la venta. Los atados cuestan entre 12 y 15 dólares y las planchas entre 45 y 50. Lo mismo en las calles de la Alborada en el norte. Los vendedores hoy estarán al menos 12 horas aprovechando el último día antes de que inicie la veda. Tanto en los cangrejales como los vendedores ambulantes señalan que en estos días la demanda significa incrementar sus ventas hasta el doble de un día habitual. Y horas antes del inicio de la veda, los comerciantes se preparan para vender lo último que les queda de ese producto. Dicen que con la temporada también comienza su periodo de descanso. Los consumidores, en cambio, aprovechan para disfrutar de sus platos favoritos. Vamos a verlo. Faltan pocas horas para que inicie la primera veda de cangrejo rojo y azul y los comerciantes aprovechan el aumento en la demanda antes de que la captura quede prohibida. Estos días son los más fuertes en ventas, según comerciantes, porque muchas personas llevan grandes cantidades para compartir. Todo el mes de veda, nosotros los muchachos como trabajan, son de provincia, ellos aprovechan y van y visitan a sus familiares, descansamos. Todo el mes pasa cerrado local. Entre los clientes, una guayaquileña residente en Quito mantiene la tradición. Primero vemos que que estén ya de tiempo, y al verlo de tiempo es el carapacho duro, lo golpeamos y vemos que esté duro, y las patas gordas y el color, y que no esté muy lodoso. Los dueños de restaurantes que tienen este crustáceo como su plato estrella se preparan para una baja de hasta 90% en sus ventas. Nuestra clientela puede saber que cuenta con pulpa de cangrejo. La pulpa sí se puede vender, es un producto que sí se puede mantener congelado. En ciudades como Quito es difícil encontrar un sustituto que iguale, según dice, la experiencia de comer cangrejo fresco. Durante la veda se prohíbe la cadena de comercialización de cangrejos, capturarlo, transportarlo y venderlo. Quien lo haga se expone a multas de hasta $4,700 o 60 días de cárcel.
Una nueva masacre se reportó en Durán. 5 personas murieron y una resultó herida tras el ataque de sicarios dentro de una vivienda. Entre las víctimas hay un niño con un disparo en la pierna. Y es que ese cantón de Guayas cierra el primer mes del año con 60 muertes violentas. 5 miembros de una familia murieron en un ataque armado ocurrido a las 20:30 en la ciudadela ferroviaria del cantón Durán, uno de los más violentos de Guayas y en donde aún rige el estado de excepción. Sicarios con fusiles y pistolas que se movilizaban en un vehículo ingresaron a este inmueble y dispararon contra Gerardo Moreira, de 72 años, Rosa Pavón, de 50, su hijo Josué Moreira, de 20 años, un adolescente de 17, una mujer y un niño de 5 años, quien fue herido en su pierna. Tras una persecución, la policía capturó a un sospechoso que tiene detenciones anteriores por tráfico de drogas. Según las autoridades, se investiga si los crímenes fueron cometidos por venganza contra uno de los miembros de la familia que no estaba en el sitio. Se trata de un joven de 22 años denominado alias La P. Las autoridades detallan que posee antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Es cabecilla de la banda Master Killer, que controla la parte baja del Cerro Las Cabras. La policía también lo apunta como sospechoso del asesinato de un miembro de la organización criminal Los Lobos, cometido el pasado 19 de enero en esa ciudad. Esto habría desencadenado el violento ataque contra la familia. Con este hecho, Durán cierra el primer mes del año con 60 asesinatos y se convierte en el segundo cantón más violento de Guayas. 180 mujeres del servicio militar recibieron este viernes sus armas de dotación para operaciones de seguridad. Las soldadas fueron entrenadas durante 7 meses en el manejo de armas de largo alcance. Paul Romero con el informe. Es la escena de un enfrentamiento. Ella fija el blanco, el arma contra el pecho, el dedo en el gatillo y dispara. Ella es una conscripta del ejército. En el polígono de tiro del cuartel Eplicachima, en el sur de Quito, una patrulla de 15 mujeres demuestra destreza y habilidad para colocar las municiones en las alimentadoras, retirar los seguros de los fusiles, apuntar y disparar sin temor. Es una prueba de fuego que deben superar en la instrucción militar. Visten de camuflaje y llevan cascos y equipos de protección. No fue sencillo para ellas adaptarse a la disciplina militar. Entrenar en el polígono, superar el estruendo de los disparos, el impacto de la culata en el pecho, el olor a pólvora y recoger los casquillos. Ahorita ya es como que un poco ya más amortiguado el brazo, porque antes también sí, como el fusil tiene un retroceso y sí, no golpea tanto, pero sí tiene como un golpecito. Les costó familiarizarse con las armas, definir el pulso en el gatillo, fijar la mira y obtener certeza en los disparos. Al principio sí, el primer tiro es algo desesperante, pero ya con las enseñanzas, con las instrucciones, creo que tomas las respiraciones para salir mejor en cada tiro. ¿Y si dio en el blanco? Sí, siempre, mis instructores siempre me han enseñado a apuntar en la parte del ombligo para poder dar en el tiro, en el blanco. En este polígono de 3.000 metros aprendieron a disparar 180 mujeres conscriptas que desde este viernes apoyarán, entre otras actividades, en la seguridad y control de los cuarteles de Quito, Cuenca, Ibarra, Riobamba y Manta. Y aquí tenemos una gran fortaleza porque ayudan dentro de los cuadros del personal femenino para el control, por ejemplo, en las cárceles, para hacer los diferentes chequeos cuando vayan las visitas a ver a las personas privadas de libertad. Ellas recibieron los fusiles en una ceremonia realizada en la primera división del Ejército Chiris, donde estuvieron con sus familiares. Pertenecen a la Leva 2005 y su instrucción militar terminará en julio de este año. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. La crisis del IES es un problema que obligatoriamente deberá resolver el próximo gobernante. Los fondos de pensiones y salud ya no tienen reservas económicas para sostenerse. Hernán Higuera hace una radiografía del problema y cuenta que en el caso del Fondo de Salud ya no alcanza a cubrir el seguro para 8 millones de pacientes. Veamos.
La atención médica en el IES es uno de los problemas más irritantes para la población. Su fondo de salud lleva 15 años atendiendo a más de 8 millones de personas en sus unidades médicas, pese a que solo 3.458.800 aportan mensualmente. Esa es apenas una de las causas del financiamiento del Fondo de Salud, que se refleja en la falta de medicamentos, insumos, equipamiento, atraso de citas y cirugías. El seguro de salud necesita casi 2.180 millones de dólares al año para funcionar. Apenas recibe 1.500 millones por aportes de los afiliados. Con eso se cubre salarios del personal de salud, mantenimiento de las instalaciones y pago a prestadores externos. Esta crisis se arrastra desde el 2010, cuando el correísmo extendió la cobertura médica gratuita a los hijos de los afiliados menores de 18 años sin financiamiento. Eliminó la contribución estatal del 40% al fondo del IES y aprobó en 2015 una resolución con la que además se modificaron las tablas de aportación del seguro de salud, pensiones, riesgos del trabajo, y eso disminuyó aún más los recursos para la institución. Agravada con la corrupción en contratación pública, el manejo político del sistema de salud, que han logrado que el sistema acumule millonarios déficits. Solo en 2024 faltaron 800 millones para cubrir la necesidad de insumos y servicios en el sistema de salud, porque hasta las reservas están agotadas. La situación es compleja en términos de la gestión institucional, en términos de la normativa y también de la calidad de las prestaciones y de las fuentes de financiamiento. De la gobernabilidad también es un aspecto que requiere medidas, pero lamentablemente lo que siempre ha sido un óbice para el abordaje de esta temática es la falta de voluntad política. Hace 5 años hay una especie de salvataje al Fondo de Salud. El IES realiza desinversiones que suman 1.190 millones que estaban destinados a créditos hipotecarios y quirografarios y que han ido al Fondo de Salud para mantener la también deficitaria atención médica. El Fondo de Salud en los últimos 4 gobiernos nunca ha recibido del Estado las contribuciones completas, ni las recibirá. Para el 2025, por contribuciones del Estado, el IES requiere 914 millones de dólares. Finanzas le asigna apenas 169 millones. Los 745 que faltan, una vez más, deberán desinvertirse de lo que le queda al IES. El Fondo de Riesgos del Trabajo y el Seguro Social Campesino tampoco asumen los costos que el Fondo de Salud gasta cuando atiende a trabajadores accidentados. El Seguro Campesino tampoco contribuye al Fondo de Salud, que acumula millonarias deudas y cuentas altas por cobrar, como la del Estado, a la Seguridad Social. La deuda declarada que tiene el Estado ecuatoriano con la Seguridad Social es de 24.300 millones. El estudio actuarial del IES, que es del 2020, plantea como salida que el seguro de salud debería funcionar bajo el modelo de aseguradora pública, guiada por una gestión periódica de riesgo con prestaciones claras y financiadas. Se sugiere que los afiliados acepten el pago de una prima del 1% por cada hijo que se atiende en el sistema de salud. Se pide eficiencia en el cobro de las deudas que el Ministerio de Salud mantiene por más de 2.500 millones de dólares con el IES, por prestaciones médicas auditadas por enfermedades catastróficas, recursos que ayudarían a reducir las brechas. Esta bomba de tiempo está en manos del próximo gobierno y en la coyuntura electoral, tan solo 4 de los 16 candidatos abordan el tema con cierta importancia, aunque ninguno dice cómo la resolverá. Y el domingo, Televistazo continuará con esta serie de los problemas más urgentes que deberán ser resueltos por el próximo mandatario. ¿Puede el país desmentir que es un narcoestado o seguirá por ese camino? Y avanza el proceso para elegir a 3 jueces de la Corte Constitucional que reemplazarán a 3 que saldrán por sorteo. La comisión publicó la calificación de la etapa de méritos. Jacqueline Rodas cuenta quiénes ocupan los primeros lugares.
La comisión encargada de la renovación parcial de la Corte Constitucional publicó las primeras calificaciones de los 8 concursantes que siguen en el proceso de selección. Las notas corresponden a la etapa de méritos. La formación académica y la experiencia profesional fueron calificadas sobre 30 puntos. Los 3 mejor puntuados son Pamela Aguirre Castro con 30 sobre 30, al igual que Jorge Benavides. Le sigue Claudia Salgado con 29 puntos. Las 2 postulantes mujeres provienen de la terna del presidente Daniel Noboa y Benavides de la función de transparencia. Pero para definir a los 3 ganadores que se convertirán en magistrados de la Corte Constitucional, aún restan 2 etapas que se calificarán sobre 35 puntos cada una, el examen escrito y la comparecencia oral. La comisión espera tener los resultados finales la primera semana de marzo. Entonces, la actual Corte Constitucional deberá sortear a los 3 jueces que dejarán su cargo para dar paso a los nuevos magistrados. Desde mañana, los alimentos balanceados para mascotas no pagarán el IVA en el país. El anuncio del mandatario Daniel Noboa días atrás ya se oficializó con el decreto presidencial que fue emitido ayer. Desde este sábado 1 de febrero, el alimento balanceado nutricional para mascotas no pagará IVA. Se incluyen los alimentos secos y húmedos producidos en el país o importados. La medida se hizo oficial ayer con el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa. Dentro de esta línea de balanceados entran también unos balanceados que son medicados y el costo es elevado. Con el IVA pues bajaría un poco más esos costos. En un comunicado, el Servicio de Rentas Internas indicó que el decreto es de aplicación inmediata y no requiere la expedición de ningún listado de productos u otra normativa inferior, aunque el decreto ejecutivo asegura que el SRI debe enlistar los productos que no estarán cubiertos y seguirán pagando el impuesto. Los dueños de mascotas ya preguntan en locales comerciales sobre el nuevo precio de los productos, pues esperan un ahorro. De acuerdo al censo de 2022, 6 de cada 10 hogares tienen al menos una mascota. Eso significa que existen en el país 7,6 millones de animales de compañía. Un poco más de 5 millones son perros y un aproximado de 2 millones son gatos. Anteriormente ya estaban grabados con tarifa cero los antiparasitarios y productos veterinarios relacionados a la salud de los animales. Un mangle de aproximadamente 25 años de vida fue descubierto en la isla Santay, a las orillas del río Guayas. Es nativo de Asia y se trata de su primer registro en América. Vanessa Robles reporta que los científicos la consideran una especie exótica. A 25 minutos del muelle de Santay, al sur de Guayaquil, está el sector conocido como La Florencia, un islote que se ha convertido en el hábitat de un mangle asiático, observado por primera vez en el perfil costero del país. Su nombre es Erithiera fomes, un árbol amenazado en Bangladesh, que fue visto en 2022 por un grupo de científicos que recogía muestras en la zona. La bióloga Natalia Molina, investigadora de la Universidad Espíritu Santo, lideró la expedición. Justo aquí en la orilla, en este lugar donde estamos, desde la lancha lo pude divisar. Parecía un mangle negro, pero sus flores no correspondían a ninguna de las especies de mangle que habíamos registrado antes en el Ecuador. Las condiciones climáticas como la baja salinidad, aguas tranquilas y con sedimento favorecen el crecimiento del mangle. Las flores son blanquecinas por fuera y rojas por dentro. Tienen forma de campana. Sus semillas son del porte de una pelota de ping-pong. Las raíces son duras y de color naranja, diferentes del resto del ecosistema. Las muestras fueron enviadas al Instituto de Investigación Smithsoniano de Estados Unidos, estableciendo oficialmente su primer registro en Ecuador y América. Pero, ¿cómo llegó desde Asia al país? En el artículo que escribimos, pusimos que una de las razones por las que pudo llegar acá es a través de embarcaciones. Los frutos tienen la capacidad de flotar. Se calcula que el mangle tiene 25 años y produce flores al menos 2 veces al año. Si en 20, 25 años este mangle no se ha dispersado a otros lugares, puede ser que no sea una especie invasora, solamente una especie exótica. Los investigadores del INABIO y la Universidad Espíritu Santo detallan que habrá una segunda parte de la investigación científica para determinar si existe en otra parte de Ecuador, estudiar la relación con los animales y determinar si en el futuro
habrá afectaciones al ecosistema local. El dúo mexicano Hash celebra 23 años en la música y arrancó su gira de conciertos por Latinoamérica en Quito. En 2 horas de conciertos, los fanáticos cantaron los temas de su disco Hash, Bill y más. Ana María Palacios cuenta los detalles a continuación. El dúo mexicano Hash sorprendió con su atuendo inspirado en el estilo country, género musical de su nuevo disco denominado Hashville. Ellas y su banda estaban vestidos con sombreros y botas para su concierto en Quito. $9,000 personas asistieron al Coliseo Rumiñahui, algunas con cintillos que resaltaban el nombre del dúo. Corearon canciones como Perdón, Perdón, Lo aprendí de ti y Estés en donde estés, además de sencillos de su reciente producción discográfica. Hash impresionó a los quiteños con sus potentes voces y pasos de baile. Escogieron Ecuador para arrancar con su gira de conciertos. Las hermanas son reconocidas por sus baladas románticas y de despecho. Empezaron en la música en el 2002. Es considerado el dueto femenino más influyente de los últimos años en Latinoamérica. Deberías saber que cuando nos peleamos y nos enojamos, cuando lloro y te pido que te vayas. Ashley Grace y Hannah Nicole están celebrando 23 años de trayectoria y continuarán con su tour el sábado 1 de febrero en Guayaquil, en el Estadio Alberto Spencer. Estudiantes de 51 colegios del país presentaron los cortometrajes que prepararon como parte del proyecto El Valor de Hacerlo Bien, que lleva adelante la Mesa Nacional de Educación en Valores. Los audiovisuales abordaron temas como las adicciones, la depresión, la comunicación familiar y la inestabilidad emocional, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. Mamá, ¿me estás escuchando? Desde octubre de 2024, estudiantes de 51 colegios del país han preparado cortos de ficción, documentales y campañas educativas como parte del proyecto El Valor de Hacerlo Bien, que lleva adelante la Mesa Nacional de Educación en Valores, en alianza con el Festival Intercolegial de Cinefic, el Ministerio de Educación y la Prefectura del Guayas. La intención es fomentar los valores en los jóvenes y conciencia social mediante el cine, además abordar las problemáticas por las que pasan los adolescentes. Se generen testimonios y historias que inspiran, que motivan y que transforman. Hacer que los jóvenes sean parte activa del cambio que necesita la sociedad. En el auditorio del MAC en Guayaquil se presentaron estos audiovisuales grabados con la guía de miembros del FIC. Se mostraron historias sensibles, como el expendio de drogas en los colegios y cómo los compañeros de aula en ciertos casos atraen a otros a la adicción. Así lo mostró el audiovisual de la Unidad Educativa 15 de octubre de Naranjal y el de la Unidad Educativa Aguirre Abad de Guayaquil. Detente, joven Mateo. ¿Acaso no ves que estos gigantes intentan desviarte de tu camino? No dejes que te roben tus ideales. Concientizar a que no pase aquello, porque obviamente sabemos que hoy en día las crisis que tenemos en las educativas por este tipo de actos. Los estudiantes del Liceo Los Andes en Guayaquil abordaron en su cortometraje llamado Lienzos lo importante de la comunicación con la familia, así como el sentir que los padres se interesan por las preocupaciones de sus hijos y les den su respaldo. Tú lo que quieres es que yo sea una hija perfecta, que no tenga sus conflictos internos. La depresión, sus efectos y lo importante que es el acompañamiento de los amigos y la familia fue otro de los temas principales. Estudiantes de más de 30 ciudades han participado en esta iniciativa, que generó reflexión en los asistentes a la presentación de los audiovisuales. El 15 de febrero se anunciará los ganadores de las 4 categorías del proyecto. China celebra el Año Nuevo Lunar con espectáculos de fuegos artificiales y drones en algunas ciudades. Y también hay danzas tradicionales y ferias decoradas con farolas gigantes. China celebra por todo lo alto el inicio del año lunar. Impresionantes espectáculos pirotécnicos iluminan la noche de las ciudades más importantes, como la capital Beijing.
tecnología es parte de estos shows y miles de drones forman figuras gigantes en el cielo. Hay teteras, pandas, incluso astronautas. El Año Nuevo Chino se celebra con el Festival de Primavera, una festividad que se extiende por 2 semanas. Los eventos también incluyen danzas tradicionales como el baile del dragón y del león, así como la iluminación de parques y ferias con farolas gigantes de diferentes formas. Este 2025 es el año de la serpiente de madera, un símbolo chino relacionado con el encanto, la inteligencia y la creatividad, aunque también con el misterio y la astucia. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerde que en ecuavisa.com puede conocer los detalles sobre la final de la Supercopa y la Noche Amarilla planificadas para este fin de semana. Además, todos los eventos culturales en distintas ciudades del país pueden también conocerlos por medio de nuestras redes sociales. Información siempre verificada, amigos, con el sello de Televistazo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches y buen fin de semana también.